Shotcrete, guía chilena de hormigón proyectado. Se define como un hormigón colocado por proyección neumática de alta velocidad desde una boquilla. Se clasifica de acuerdo al proceso de proyección, por vía seca y por vía húmeda. Hormigón proyectado por vía seca. Técnica en la que únicamente el cemento y los agregados se mezclan por lotes, para ser transportados neumáticamente por una manguera hasta una boquilla en donde se introduce agua para humedecer la mezcla justo antes de la proyección. Hormigón colocado por vía húmeda. Técnica en la que el cemento, áridos y agua se procesan por lotes y se mezclan juntos en una planta de hormigón, para luego transportarlos y finalmente vaciarlos en una bomba. Desde este punto, la mezcla se transporta a través de una manguera a una boquilla en donde se proyecta neumáticamente sobre el sustrato. Es un material extremadamente versátil que puede ser fácil y rápidamente colocado. Se adapta a una amplia gama de aplicaciones en tunelería, cavernas, soporte de suelos en minería, estructuras civiles de geometrías complejas, canales, estabilización de taludes, piscinas y parques de patinaje, acabados decorativos, entre muchas otras más. Historia. Gunita es el nombre propuesto por la compañía de pistolas de cemento en 1907 en los Estados Unidos, para el primer mortero que se proyectó neumáticamente. El término gunita no se utiliza generalmente en Latinoamérica. En 1966 el ACI adoptó el término shotcrete para toda aplicación neumática de mortero y de hormigón. Consideraciones de diseño. El enfoque se asemeja al utilizado para estructuras de hormigón convencional y toma en consideración aspectos de estabilidad, resistencia, desempeño, durabilidad, impermeabilidad y otros requisitos. Diseño por condiciones de resistencia. El uso previsto del hormigón proyectado determinará los requisitos de desempeño que este material debe alcanzar. Este puede variar desde un rol estructural hasta un acabado arquitectónico. Se puede utilizar en los cálculos los principios generales de diseño por resistencia del código ACI 318. El diseño puede requerir satisfacer condiciones de servicio, tales como límites de deflexión y el ancho de grietas. Diseño por resistencia al fuego. Se debe lograr una resistencia al fuego durante un periodo mínimo. Diseño por condiciones de durabilidad. La durabilidad describe la capacidad de una estructura para resistir las condiciones de exposición medioambientales, sin la necesidad de mantenimiento excesivo. El ancho máximo de fisuras en servicio debe ser 0,3 milímetros para garantizar la durabilidad del acero. Consideraciones para el refuerzo. Hay tres enfoques para considerar el refuerzo en el hormigón proyectado: sin refuerzo, refuerzo convencional con malla electrosoldada y refuerzo con fibra. Hormigón proyectado sin refuerzo. En aplicaciones que implican exclusivamente solicitaciones de compresión, es apropiado evitar el uso de refuerzo. Refuerzo convencional. Comprende elementos continuos como barras de acero, mallas de barras, mallas electrosoldadas, cables de postensado y otras mallas de compuestos plásticos reforzados con fibras. Se puede aplicar los criterios de diseño del código ACI 318. Se recomienda que la separación mínima de las barras sea 100 milímetros. Los empalmes deben estar escalonados para que el hormigón encapsule el refuerzo. Para traslapes, el ACI 506R recomienda que las barras traslapadas estén separadas al menos 3 veces el diámetro.
En Australia, la convención es una separación de 3 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Cuando el refuerzo es con pernos, estos provocan cargas puntuales elevadas. Estas fuerzas pueden ser distribuidas si se coloca una placa al perno. Malla de acero. Se utiliza en situaciones donde se requiere que el hormigón proyectado resista esfuerzos de tracción. El tamaño de malla recomendado para cualquier calibre de barra es de un mínimo de 50 por 50 milímetros o, a su vez, 100 por 100 milímetros de espaciado de la cuadrícula. Se debe usar diámetros de vara reducidos para ayudar al encapsulamiento con el hormigón, siendo normalmente 16 milímetros el diámetro máximo. El refuerzo debe ser apoyado y se debe mantener alejado de la superficie a proyectar a una distancia mínima de 25 milímetros. Para evitar la vibración de las barras de acero durante la proyección del hormigón, estas deben ser amarradas rígidamente en su lugar. Las fibras de refuerzo son elementos cortos, distribuidos uniformemente a través de la masa de hormigón proyectado. Estas fibras se fabrican de acero o de polímeros, y en aplicaciones particulares se utiliza fibras de vidrio o celulosa. Las fibras disminuyen el rebote y la fisuración por retracción plástica. El rol de las fibras es proporcionar tenacidad al hormigón proyectado. Entiéndase, tenacidad como la capacidad de soportar cargas después del agrietamiento y seguir absorbiendo energía. Por lo tanto, la tenacidad está en unidades de energía y se mide con el área bajo la curva del diagrama esfuerzo de formación. No confundir esta propiedad con la resistencia a tracción. Las fibras suelen ser cortas, hasta 65 milímetros de largo, y delgadas, menos de 1 milímetro de diámetro. La dosificación de microfibras sintéticas se encuentra generalmente en aproximadamente 1 a 2 kilogramos metro cúbico de hormigón proyectado. Propiedades del hormigón. Docilidad. Se mide utilizando el ensayo de asentamiento de cono, de acuerdo a la norma ASTM C143 o NSH 1019. Es un indicador aproximado de la trabajabilidad. Las mezclas con asentamiento de 60 a 100 milímetros son adecuadas en aplicaciones en las que no se utiliza aditivos acelerantes. Las mezclas con asentamientos de 180 a 200 milímetros son más adecuadas para aplicaciones en las que sí se utiliza acelerantes de fraguado. Las adiciones de fibras pueden reducir el asentamiento. Resistencia a la compresión. Es la principal propiedad especificada para el hormigón proyectado. La resistencia es altamente dependiente de la relación agua-cemento. Para proyección vía húmeda, oscila entre 0,40 para aplicaciones civiles y subterráneas y 0,65 para piscinas. Se puede llegar a relaciones agua-cemento más bajas, hasta 0,35, usando aditivos reductores de agua. Para proyección vía seca, la relación agua-cemento está en el rango de 0,30 a 0,50. La resistencia oscila entre 20 y 70 megapascales a los 28 días para hormigón de mezcla húmeda. Resistencia temprana. El shotcrete debe alcanzar una resistencia mínima dentro de las primeras horas de proyección para soporte de rocas y suelos. Esta resistencia mínima viene dada por el tipo de sustrato. El ensayo más apropiado para medir la resistencia temprana a la compresión en hormigón con hasta 1 megapascal es el penetrómetro de aguja. El método de la pistola Hilti se recomienda para resistencias de 1 megapascal hasta 18 megapascales. La extracción y ensayo de testigos permite medir la resistencia a partir de 10 megapascales. Penetrómetro de aguja.
Mide la fuerza requerida para empujar una aguja hasta una profundidad de 15 más menos 2 milímetros. La aguja debe tener un diámetro de 3 más menos 0.1 milímetros y una punta con ángulo de 60 más menos 5 grados. Se requiere una capa de hormigón de no menos de 100 milímetros de espesor. El procedimiento indica una aplicación perpendicular a la superficie y se presiona hasta una profundidad de 15 milímetros. Se repite el ensayo lo más rápido posible, con un mínimo de 10 lecturas. Hincado de clavo o pistola Hilti. Se hinca un clavo dentro del hormigón proyectado y se determina la profundidad de penetración. La penetración del clavo debe ser al menos 20 milímetros. Se debe disparar mínimo 10 clavos. La distancia entre clavos no debe ser menor a 80 milímetros. Densidad. Es un indicador de la calidad del hormigón proyectado. Su densidad normal suele estar entre 2.200 y 2.400 kilogramos metro cúbico. Sin embargo, no es un indicador del nivel de compactación. La densidad se mide en las probetas cilíndricas y se compara con la densidad del hormigón proyectado. Esta relación no debe ser menor a 98% y es un indicador de la calidad de proyección. Unión al sustrato. Depende del tipo y condición del sustrato. La superficie a proyectar debe estar limpia y sin residuos. La superficie puede ser limpiada con agua a presión. Se recomienda el método de prueba de adherencia EFNAR, en el que se da golpes con un martillo sobre el hormigón, usado como método de auscultación. Cuando el sustrato no permite buena adherencia, se puede garantizar la unión con pernos entre el revestimiento y el sustrato. Materiales constituyentes. El hormigón proyectado está constituido por cemento, árido fino y árido grueso, máximo de 100 milímetros, agua, aditivos y eventualmente adiciones finas como microsílice. Cemento. En Chile normalmente se usa cemento Portland puzolánico o Portland siderúrgico de alta resistencia. El microsílice o humo de sílice es un material complementario. Sus partículas son de menor tamaño que las partículas del cemento. Los beneficios son mayor durabilidad, reducción de la permeabilidad, reducción del rebote. La dosis oscila entre el 5 a 10% del peso del cemento. Áridos. El uso de arenas finas resulta en una mayor retracción. El uso de arenas gruesas resulta en un aumento del rebote. Aditivos químicos. Las dosis de aditivo en la mezcla patrón debe ser la recomendada por el fabricante. Los acelerantes de fraguado y otros aditivos deben ser abastecidos a la mezcla por algún sistema mecánico calibrado en dosis. Se debe almacenar en un espacio cerrado que disponga de una temperatura controlada de 5 a 25 grados centígrados. Existen 4 categorías para aditivos. Nanosílice. Es una forma de sílice amorfa y sintética de tamaño nanométrico. Presenta alta superficie específica. Puede ser mayor hasta 10 veces la superficie específica del microsílice. La nanosílice se presenta en líquido, siendo partículas esféricas, no porosas, que no están aglomeradas. Tamaño nanométrico menor a 50 nanómetros genera un notable aumento en la cohesión de la mezcla, reducción de la segregación, permitiendo la capacidad de bombeo y reducción del rebote. Además, disminuye la permeabilidad y aumenta la durabilidad. Mejora el desarrollo de resistencia, ya que tiene dióxido de sílice por sus propiedades puzolánicas. La dosis está entre 0,5 a 1,5%
del peso del cemento. Aplicación de hormigón proyectado. Boquillas. Afectan la compactación del hormigón proyectado, el rebote durante la proyección y la consistencia de la mezcla. En la mayoría de los casos, la mezcla de acelerador se produce en la boquilla. Mangueras o culebrones. El diámetro interno debe ser un mínimo de 4 veces el tamaño del agregado más grande en la mezcla. Cuando la proyección es con fibra, la longitud de la fibra debe ser, de preferencia, no más del 70% del diámetro interno. Generalidades. La aplicación del hormigón proyectado se puede dividir en dos métodos principales: manual y con equipos robotizados. El concreto manual se utiliza generalmente para aplicaciones en la construcción civil y reparación de hormigones. El concreto mecanizado se utiliza en aplicaciones de minería y construcción de túneles subterráneos y es ideal para aplicación sobre cabeza. Shotcrete manual. La distancia de la boquilla a la superficie receptora debe estar entre 0,6 y 1 metro, con el fin de lograr el mayor grado de compactación y el menor rebote. La boquilla debe ser dirigida perpendicularmente al sustrato en todo momento. La manipulación de la boquilla durante la proyección debe ser con un movimiento de forma ovalada o circular. Formación y entrenamiento. El operador dirige y controla la colocación del shotcrete bajo la supervisión de un profesional debidamente acreditado. También debe tener un conocimiento profundo de la operación, los requisitos de mantenimiento y los procedimientos. En Australia y Europa hay cursos formales para la formación o capacitación de los operadores. Antes de la proyección, se puede hacer pruebas y ensayos para que el gunitador seleccione la presión de la boquilla y el volumen de concreto. Rebote. Es aquel hormigón proyectado que no se ha adherido a la superficie que está siendo proyectada. Una vez que una capa amortiguadora se ha formado sobre la superficie, la cantidad de rebote se reduce. Generalmente, las secciones más gruesas de hormigón tienen un menor rebote que las secciones delgadas. El porcentaje de rebote depende de varios factores, incluyendo la experiencia del pitonero, la eficiencia del equipo de proyección, el diseño de mezcla. El rebote aumenta cuando el tamaño máximo de árido supera a 14 milímetros. Trabajabilidad del hormigón, la sección de los materiales finos, tipo y rugosidad de la superficie. Juntas. Las juntas de fin de día y las juntas de construcción son muy importantes en el uso satisfactorio del concreto para construcciones o como elementos de protección. Una junta por término de faena no moldeada debe terminar en un borde inclinado de un ancho de 20 centímetros a 30 centímetros para espesores de 7.5 milímetros o menores. Curado. Todas las superficies de hormigón proyectado deben ser curadas por uno o más de los siguientes métodos. Curado húmedo, compuesto de curado de membrana líquida, agentes de curado interno, curado natural. Se puede considerar un curado natural cuando la humedad relativa es igual o superior a 85%. Para todos los regímenes de curado, la superficie del hormigón debe mantenerse a una temperatura no inferior a 5 grados centígrados.